Buenas tardes, mi nombre es Fernando Llanes, cursante de la sección C de la asignatura Estética de la Comunicación para la plataforma Saya de la Universidad Mintor. El día de hoy voy a hablar un poco lo que es el arte. El arte es aquella actividad en la que el hombre realiza estéticamente aspectos de la realidad, o incluso puede hablar de sus sentimientos y sus mismas emociones, basándose en el material que tiene, en la imagen que observa y en los sonidos que escucha. Tomando en cuenta que el arte se creó hace muchísimos años, y que cada lugar del mundo adoctrinó el arte como suyo y hicieron muchos aportes al arte que conocemos hoy en día. Uno de estos lugares fue Grecia, aportando el arte griego. El arte griego nace, como ya lo dije, en Grecia y en algunos lugares del Mediterráneo, entre el siglo VII y el siglo II a.C., caracterizado principalmente por su idealismo estético, su proporcionalidad, su equilibrio entre los elementos que utilizaba, y su gran interés en mostrar y en expresar los sentimientos y las expresiones faciales y corporales de la del ser humano, y a su vez de la perfección que tuvieran. También la claridad, la sencillez y el ritmo que hizo que este arte dominara entre la mayoría de las artes que conocemos. Hablando de la arquitectura y sus materiales, tenemos en cuenta que la arquitectura del arte griego no quiso utilizar lo que era el arco o la bóveda, sino que se centraron solamente en las columnas. Su sistema de construcción era el adintelado, y construyeron básicamente templos, teatros, acrópolis, propilios, estadios, gimnasios y palestras. Los materiales utilizados casi siempre eran mármol delicadamente pulido o piedras. En cuanto a la cerámica en el arte griego, en cuanto a decoración y pintura, es la mejor entre las artes menores, ya que proporcionó una evolución cultural artística grandísima por las formas variadas y originales que presentaban, aunque fueron muy respetuosos con las formas geométricas, la de los animales y la figura humana, como en la mayoría de su arte lo comprende. Jugaron bastante con los colores y las tonalidades del barro, yéndose desde el amarillo hasta el gris, y jugando con el contraste del rojo y el negro, utilizando fondos negros para figuras completamente rojas o fondos rojos para figuras completamente negras. A su vez, poco se habla de la pintura en el arte griego. Sin embargo, es muy interesante saber de ella, ya que de ahí nos vienen artistas que conocemos como Polígnoto o Zeuxis, y es interesante saberla por los efectos de realismo que le daban a sus obras. En cuanto a la escultura del arte griego, sabemos que era sin reglas ni convencionalismos. El escultor tenía la libre expresión y tenía la potestad de enfocarse en lo que él quisiera, pero casi siempre, en la mayoría de los casos, se enfocaron en la figura del hombre, del ser humano, como arte, y hicieron las esculturas como tal. Esta pasó por tres periodos: la arcaica, la clásica y la helenista. En la arcaica, los escultores todavía estaban tratando de encontrar un estilo propio. Creaban las esculturas de figuras humanas. La figura femenina y la figura masculina fueron las que nacieron en este periodo, y estas esculturas eran regaladas como ofrendas a los atletas. Cabe destacar que la mayoría de las personas que se prestaban para modelar estas esculturas eran los atletas, por su perfección física. En este periodo no se muestra mucho el movimiento corporal de las esculturas, sino más que nada una leve y delicada sonrisa. No hayan perfeccionado el arte. Cuando pasan al periodo clásico, ya se ve la perfección de cada estilo propio del escultor. Pasan a ser dos estilos: el estilo sublime y el estilo bello. En estos ya vemos que nace un poco más lo que es el movimiento en la escultura en las esculturas creadas por los artistas. Cuando pasamos a la helenista, en la helenista lo que hacen es mezclar y perfeccionar ambos periodos anteriores. Esta se dice que le da fin al arte griego, y lanza la figura del niño como temática escultural. Ya la figura no es solamente el hombre y la mujer, sino que ahora también se presta el niño como escultura. De aquí nacen las escuelas de arte conocidas como la de Rodás y como la de Alejandría.
A su vez, como el arte griego hizo muchos aportes, tenemos a Roma, que también con el arte romano aportó muchísimo a lo que es el arte que conocemos hoy en día. El arte romano nace entre el siglo II antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo. Muy influenciado por el arte de los etruscos y de los griegos. Pero aún así fue más variable y más flexible en su arte. Sus logros en la escultura fueron los más mencionados, los más grandes, por las grandes esculturas que hicieron. Pero la mayoría de sus fines no eran fines artísticos ni estéticos como el griego, sino eran más fines utilitarios. Creaban cosas que se necesitaran, que eran accesibles para lo que pidieran los entes privados o públicos. En cuanto a la arquitectura, como ya dije, se prestaban para cumplir las necesidades privadas y públicas que se quisieran. Eran más que todo arquitectura, figuras arquitectónicas monumentales. Querían glorificar lo que era Roma. Alternaban un poco, ya que se influenciaron mucho de lo que eran los griegos. Alternaron lo que era la columna y el dintel, y el arco y la bóveda, que viene de los etruscos. Sus principales figuras arquitectónicas creadas fueron los templos, las basílicas, los teatros, los anfiteatros y los circos. Al irnos a la escultura, tenemos que se iba un poco a la unión entre el idealismo y el realismo. Sin embargo, su tema centralizado era el retrato facial de las personas. Más que arte, se convertía en una artesanía y cumplían mucho lo que eran las exigencias religiosas. Se prestaban mucho para lo que era la necesidad privada de la religión. Su arte era muy naturalista y la mayoría de sus artistas preferían mantenerse en el anonimato. Para culminar, tenemos la pintura del arte romano. Esta también fue influenciada por la griega, tanto así que se ve un poco como una copia a la griega. Aunque su arte de pintura era casi nada, más que nada como caprichos decorativos, que si cupidos, flores, pájaros o cintas, y aún así se mezcló la pintura con lo que era la arquitectura, creando pinturas arquitectónicas. Es muy fácil de enfatizar y de encontrar las diferencias de la pintura romana a cualquier otra arte, ya que estos tenían efectos descuidados con la brocha y solían jugar mucho con lo que era la sombra y la luz de la pintura con sus colores. Se centraron casi más que nada en lo que era el retrato, la caricatura y el paisaje como tal. Muchas gracias, espero que les haya gustado la exposición.